Panamá en 1995 yo estudié marketing y relaciones públicas. Y una de las cosas clave en el marketing y la publicidad era hacer un énfasis especial en los últimos segundos de un comercial de televisión o de radio. Porque los últimos segundos, o sea, la última parte de un anuncio comercial es la que se nos queda a nosotros en la cabeza. Entonces, como hoy estamos en una graduación, yo he querido hablar y traer aquí las últimas palabras. O sea, ¿qué sería lo más importante después de 6 años de estar hablando aquí? ¿Qué es lo medular? ¿Qué es lo del centro del mensaje de Dios o el mensaje de Jesucristo para cada uno de nosotros? ¿Cuál es lo principal? ¿Qué es lo que al final se nos tiene que quedar para el resto de nuestra vida? O como decía Kendra en su oración, se quede plasmado en nuestra vida como un tatuaje, pero de esos que no se pueden borrar, pero por nada. ¿Qué es lo más importante que Dios quiere que quede en tu corazón? Es el amor. De hecho, una vez le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús dice, el primero, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el segundo, semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice, cumpliendo estos 2 mandamientos, cumples toda la ley. Entonces era como el resumen de toda la ley que tenían los judíos, que es lo principal y lo medular de todo lo que el Señor había mandado en su ley, en la Torá, en todo lo que está escrito por los profetas y la ley. Y es amar a Dios y amar al prójimo. Es sencillo. Lo complicado es hacerlo. Y ahí me llamó la atención que hay un pasaje que lo vamos a ver. Esto es Lucas 10, del 25 al 37. Pueden buscarlo. Yo nada más voy a hablar acerca de él porque es algo súper conocido. Es la parábola del buen samaritano. La he puesto así. La parábola, sí, dice el buen samaritano, dicen los títulos y todo. Pero, ¿cuál es el centro de esa parábola? ¿O cuál es la razón? ¿Cuál fue la razón por la cual Jesús dijo esa parábola? Vamos a leerlo. Ya dije del 25 al 37. Vamos a ponernos de pie. Ustedes tienen la palabra, ¿verdad? Nos ponemos en pie en la reverencia a la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor así en el nombre del Señor Jesús. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. 29 dice: pero él, el maestro de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús y dijo la parábola del samaritano. Ahora, pueden sentarse. Cuando nosotros hemos escuchado la parábola del samaritano o del buen samaritano, lo primero que pensamos es alguien bondadoso, alguien que hace bondad y alguien que ayuda a alguien que está en necesidad. De hecho, hay un ministerio que se llama, creo que la Bolsa del Samaritano, o del Buen Samaritano, que ayuda a los pobres y que le envía juguetes a los niños. Y se ha transformado esto, ¿no?, en ayudar a los pobres y todo eso. Eso es ser samaritano. Ahora, eso no era el sentido del relato de Jesús, porque si nos ponemos a pensar rápidamente y a leer con calma, el maestro de la ley era un judío, ¿no? ¿Y qué le dice? ¿Quién es mi prójimo? Al final de conclusión, cuando Jesús le pregunta al judío quién es el prójimo, el samaritano. Entonces, haz esto y vivirás. Ahora, no era el prójimo, entonces tendría que haber sido el que estaba en el camino, porque el samaritano ayudó al que estaba en el camino. Pero ahora, ¿por qué el prójimo es el que ayuda? Si no, más bien el prójimo tendría que haber sido el que ha sido ayudado.
¿Me explico? Ahí hay una incongruencia, hay algo como que no tiene mucho sentido cuando él dice, hay que amar a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? La parábola del samaritano. ¿Y quién fue el prójimo? El samaritano. No se trataba de ayudar, se trataba de amar. ¿Y por qué le dijo al intérprete de la ley, o al judío de la ley, la historia del samaritano? Porque el judío odiaba al samaritano. Aquí el protagonista, o sea, la figura principal, aquí está siendo siempre el judío intérprete de la ley, no el samaritano. El samaritano es un ejemplo que le está dando a él porque dice, yo amo a Dios y eso está bien, amas a Dios, pero ahora, amas a quien tú aborreces o amas a quien que va en contra tuya, amas a quien es diferente a ti. Porque nosotros no entendemos lo que había entre judíos y samaritanos porque nosotros no lo hemos vivido, no lo tenemos allá. Pero es lo mismo que se puede haber vivido los peruanos con los chilenos, los costarricenses con los nicaragüenses, los panameños con los colombianos, que después hablamos de eso, Dolly. O sea, los que están del otro lado del país siempre hay como una diferencia. Y es como irreconciliable. Ahora, ¿qué estaba diciéndole Jesús al maestro de la ley? Le estaba diciendo, o sea, amas a Dios bien porque quieres y eres celoso de la ley y estás procurando agradar a Dios. Pero te falta algo, te falta amar a aquellas personas que Dios creó y que Jesús vino aquí para salvar. Tú tienes que amarlo como Jesús las ama. Y en este día de graduación, ¿cuál es el énfasis? Si a usted se le ha olvidado todas las prédicas, y yo recordaba la primera prédica del viernes 26 de septiembre de 2016 en Hollenacker, estuvimos hablando algo acerca de quién eres tú. Y estuvimos hablando acerca de Gedeón, del llamado de Gedeón. Cuando Gedeón fue llamado a ser parte del ejército de Dios, Gedeón estaba como un hombre temeroso, como alguien que estaba asustado y escondiéndose de todos los amalecitas, todos sus enemigos, se estaba escondiendo. Y lo que le decía el ángel del Señor, decía, eres un hombre esforzado y valiente. Y no era algo irónico, decía yo en ese entonces. Era simplemente que Dios te mira con la identidad con la cual te creó y tú te estás mirando las circunstancias que estás viviendo. Y si tú logras verte como Dios te ve, todo cambia. Todo cambia. Cambian la actitud que tienes frente a toda la adversidad que tienes al frente, porque eso no es nada al lado de tu identidad como tú eres. Y yo pensaba en ese entonces, espero que sea guiado por Dios, ¿no? Porque yo estuve orando bastante sobre esa primera predica. Yo pensaba, ¿cómo hago un clic? ¿Cómo le hago un cambio de mente a la gente para que cada uno de los cristianos empiece a verse como Dios los ve? Bueno, hablando acerca de qué dice la palabra de quién eres tú. Y de ahí se vino basando todas las enseñanzas de Casa de Esperanza, luego en el inmenso y gran amor de Dios. Que eso tiene que ser la fuerza más poderosa y que no es un amor romántico como el de nosotros los seres humanos, en la cual cuando estamos enamorados, ay, somos los más tontos que hay en la vida, ¿no? Ay, que me pase por encima porque yo la amo. Y que no importa, hay algo horrible que hizo, ¿no? Algo horrible que hizo. Ay, qué lindo, ella lo hizo. O sea, permitimos un montón de cosas que después decimos, pero qué tontería, ¿no? ¿Por qué? Es que estaban en el estado de enamoramiento. Dios no tiene un estado de enamoramiento. Dios simplemente te ama con el amor fuerte y poderoso que es capaz de vencer todo lo que divide tu relación con Él. ¿Y cuál es? El pecado. ¿Y cómo lo venció? Con su Hijo Jesús en la cruz, para que tú aceptes ese sacrificio y se restablezca la relación. Es la síntesis, es el resumen del mensaje de salvación. De ahí para arriba puedes predicar absolutamente de todo. Y algunos han edificado, como decía Pablo, sobre ese fundamento que es Jesucristo, heno, paja y hojarasca, prosperidad, bienestar, empoderamiento, y que tú eres, y que tú vales, y que todo eso. O sea, y eso es basura. O sea, ¿cuál es el oro, piedras preciosas y la plata?
es quién tú eres en las manos de Dios, porque Él te creó para usarte, no para que tú te gozaras de ti mismo simplemente porque eres un empoderado, una empoderada, sino para que sepas que tú en Cristo, eres más que vencedor, más que vencedora, y puedes lograr superar absolutamente todas las cosas que enfrentes. Entonces, el sentido de las prédicas de Casa de Esperanza acerca del amor de Dios era ese. Y caímos una vez en Romanos 2, donde decía, ¿no te das cuenta que la paciencia de Dios, la benignidad, su bondad y mansedumbre para contigo es que te arrepientas y cambies? O sea, el amor de Dios en cual te permite algunas cosas, es que está esperando que tú llegues a un punto en conclusión de decir, Dios me ama tanto y yo soy tan miserable que no le respondo en base al amor que Él me da. Pero es que no le cae el 5 a mucha gente y siguen en lo mismo. Y quiero de verdad que como cristianos empecemos a cambiar o olvidar el aspecto de que si Dios es fiel, aunque yo permanezca fiel, Él es fiel. Aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Es correctamente el versículo dice. ¿Por qué? Porque esa es una frescura en la cual nosotros decimos, es que yo soy infiel, pero Él es fiel. Es que el punto ¿cuál va a ser? Es que si tú tienes una esposa que te ama, o tú tienes un esposo que te ama, o tienes una persona que te ama y da lo mejor de sí siempre para ti, o sea, por favor no seas tan cara dura para que el resto de tu vida sigas nomás viviendo de esa situación y empieza a cambiar y a decir, yo tengo que hacer algo también para corresponder a ese amor. Pero eso hay que hacerlo con Dios. Porque sabemos, el hombre, el ser humano, la mujer fallan. Nosotros todos fallamos, pero Dios nunca falla. Pero entonces, ¿hasta cuándo nosotros vamos a fallar a Dios a sabiendas cuando ya sabemos que Él nos ama? ¿Hasta cuándo vamos a decir, ya yo voy a cambiar esto y ahora yo voy a serle fiel a Dios? Porque Él permanece fiel. No decir, bueno, es que Dios entiende que yo soy un ser humano y que voy a fallar y que Él sabe, Él dijo que la carne es débil, así que bueno, por ahí me voy. Por eso Él dijo, velad y orad, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero la gente no se quiere acordar de velar y orar, nomás se acuerda, la carne es débil, hoy voy a pecar porque la carne es débil. Y entonces la parte, ¿qué estás haciendo para que no sea débil? ¿Qué estás haciendo para fortalecer la parte espiritual y que el espíritu que está dispuesto venza en tu voluntad y en tus decisiones? ¿O te mantienes basado tu vida en que la carne es débil y nunca fortalece el espíritu? Entonces el sentido de hablar acerca del amor de Dios tiene que ver con eso. Tiene que ver con que nos dé vergüenza tener tan grande amor, ser tan indignos de recibirlo y aún así su gracia nos sigue dando de su amor. Y hagamos algo y digamos, yo tengo que cambiar esto, yo tengo que tomar la determinación de hacer algo distinto. Entonces, luego hemos estado desglosando en la palabra de Dios, eso es casi como resumen de 6 años, ¿no? Hemos estado desglosando en la palabra de Dios todos los mensajes que están por ahí ocultos, porque dice la palabra que el misterio que había estado oculto ha sido revelado para nosotros. Entonces se está revelando los misterios, los secretos, lo que no entiende, lo que mucha gente pasa por alto, se ha estado revelando aquí a través de la palabra del Señor para todos nosotros. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo con esos secretos ocultos que Dios nos ha revelado? Tenemos que echar mano de ello. En Panamá, estudiar medicina son aproximadamente 6 años. Después viene la práctica profesional, que son 2, 3 años por ahí también en el campo. Y después ya uno se hace doctor, médico. Nosotros hemos tenido 6 años de escuela. Ahora viene la práctica profesional, la práctica de decir, ¿sabes qué? Todo lo que yo sé, ¿cómo lo pongo por obra? Dice Santiago, la fe sin obra es fe muerta. Si tienes todo el conocimiento y no haces nada, no sirve de nada. Es más, estaríamos nosotros en ese conocimiento en categoría demonio. Y dice también Santiago, dice, los demonios creen y tiemblan. O sea, el creer no es algo o el conocer. Satanás tentó a Jesús en el desierto con la palabra, él conocía las escrituras.
El conocer las Escrituras no te hace nada. El asunto es la práctica. Ningún demonio ni Satanás que tentó a Jesús en el desierto practicaba la palabra. Tú y yo sí, pero sí la conocía. Ahora, no podemos nosotros mantenernos en una situación en la cual conocemos y no lo practicamos. Porque nuestra vida de verdad está bendecida grandemente con ese conocimiento infinito que no se agota, que no termina. Y está cubierta nuestra vida por ese amor eterno que no termina nunca. Y concluyo esta parte diciendo, Dios nos ama tanto que aunque tú decidas no amarle y te vayas al infierno, Él te seguirá amando. Estuvo en el infierno, pero el plan era que conocieses su amor para estar con Él. Su amor creó el universo, su amor creó el planeta, su amor creó la tierra, su amor creó el Edén y su amor sembró un jardín. Y en su amor de ese jardín, de la tierra, nos sacó a ti y a mí. Su amor eterno hizo un plan cuando tú y yo fallamos en el Edén. Y se estableció el plan enseguida de salvación por Jesucristo. Y vino el gran amor hecho carne, que es Jesús, y murió en la cruz por nosotros. Para restablecer esa comunión con Dios. Porque nos ama tanto, que quiere estar cerca de nosotros. Pero queremos estar cerca de Él. Entonces empecemos a aborrecer el pecado, a aborrecer las cosas que nos separan de Él. Usted trate de no ablandar el pecado porque el pecado es pecado y lo que no está bien delante de Dios no está bien. Simplemente pídale a Dios que le ayude a ser fortalecido o ser fortalecida en Él para que pueda vencer todas las cosas que te separan y que nos separan acerca de estar en una relación con Él. Porque al final de cuentas Él nos creó para tener comunión con Él. Y el pecado rompió la comunión. Ahora, ¿qué es pecado? Pecado no es algo así que solamente un acto, así que tú haces el acto del pecado, no. Pecado es todo lo que te separa de Dios. ¿Cuál fue el pecado de Adán y de Eva? Desobedecer a Dios, porque en la desobediencia se iba a separar la relación de Dios con el ser humano. Porque cuando comas de ese árbol ciertamente morirás. Y la muerte es simplemente la división o la interferencia en la relación que tenemos con Dios. Porque Dios es vida. Y si llega la muerte, entonces en la muerte no hay vida y no está Dios. Entonces todo lo que me separe a mí de Dios simplemente es pecado, no está bien, no es correcto. Hemos querido no tener nunca un evangelio light, ni suavón, ni de pasar la manito por la espalda. O sea, sí mostrar el amor de Dios, pero en su esencia más real. No lo que quieres, sino lo que necesitas. Y necesitamos nosotros de Dios más que lo que necesitamos de bendiciones aquí en la tierra. Suena como un cliché, algo muy espiritualoide, pero al final de cuentas es la verdad. Porque el estar con Dios cuando lo probamos de verdad, eso de verdad nos cambia, nos vuela la cabeza. No hay tal forma, decía en la prédica anterior, que hablaba acerca de Simón, que cambió a ser Pedro, no hay tal situación de que te encuentres con el Dios de la creación, el Padre que te ama y tú sigas siendo igual. No hay, o sea, eso no es lógico. Si en realidad sigues igual es que no lo has conocido. No hay tal cosa de que conozcas el amor de Dios y que no lo vas a poder conocer a plenitud. Como dice en Efesios 3, o sea, por lo menos podrás comprender su altura, su anchura, su profundidad, pero lo comprendes un poco, pero no lo entiendes. Ahora, no podrás llegar a esa comprensión de que el amor de Dios es tan inmenso y tú tener todavía luchas con el pecado. Porque ese amor, de verdad, cuando lo descubres, ese amor es tu fortaleza principal o tu motivación para hacer los cambios. No hay ninguna disciplina que se desarrolle sin motivación. Si tú estás motivado a algo, la disciplina se da. Pero si tú no estás motivado realmente a algo, la disciplina tú la quiebras a cada momento.
Y si tú conoces de verdad el amor de Dios, tú generas una disciplina contigo, contra tu cuerpo, contra tu mente, y dices, esto yo no lo puedo permitir porque ya he conocido el amor inmenso de Dios, y esto no va a permitir interferir mi relación con Dios. Y entonces cuando empiezas a conocer el amor de Dios, descubrirás algo más, y algo más, y otra cosa más, y algo más, y te vas a ir metiendo cada vez más en el amor de Dios, de tal forma en que el diablo no tenga ni ocasión para tentarte, ni tu carne tenga la fortaleza para arrastrarte, porque tendrás una fortaleza espiritual debido al conocimiento del amor de Dios. Las últimas palabras que yo puedo decir en este acto de graduación de nuestras vidas, porque cerramos una etapa y empezamos otra, las últimas palabras que puedo decir es que desafiémonos a conocer verdaderamente el amor de Dios. Atrevámonos de verdad a conocer ese amor de Dios. Ese amor que estremezca nuestro interior, que nos conmueva y que no nos deje igual. Que cuando nada más lo pensemos, quebrante nuestro alma. Que cuando lo mencionemos y empecemos a considerarlo, lo encontremos en todas las partes de la Biblia. Que cuando enfrentemos las dificultades sepamos que ese amor es el que me sostiene. Que cuando veamos cosas contrarias a nosotros sepamos que eso es lo que nos fortalece. Es su amor. Y el resumen de toda prédica, de todo mensaje, de toda enseñanza que salga de la palabra de Dios, es que Dios me ama tanto que ha hecho lo necesario para que nuestra relación entre Él y yo no se pierda. Y el mensaje se da ¿por qué? Porque está buscando que cada uno de nosotros podamos comprender todo lo que Dios ha hecho, hace y seguirá haciendo por la relación contigo, y nosotros tengamos en esto una base firme y una motivación suficiente para no solamente permanecer en una iglesia, sino crecer. No solamente tener una relación con Dios, sino ir más adentro, más profundo. No solamente aprender algo de la Biblia, sino es poder conocer la intención del autor, que es el Espíritu Santo. Es irnos más allá, es no conformarnos con poco, no es conformarnos con simplemente, ya tengo una iglesia, ya llego a una iglesia, yo vengo todos los domingos a una iglesia, asisto. Dios tiene más. Este era nada más el comienzo. Era solo el comienzo. Con Dios van a haber cosas difíciles en nuestras vidas, pero en Él todo lo podemos porque Él fortalece nuestro interior para poder hacer su voluntad en nuestras vidas. Si hay algo que yo puedo decir como últimas palabras, es aférrense a ese amor de Dios. Empiecen a conocer su inmensa gracia, que viendo tu realidad, que eres indigno, que eres indigna de recibir su amor, su gracia te bendice tanto. Y que puedas conocer tanto eso, que puedas ser misericordioso con las demás personas que están a tu alrededor. No importa cuán daño te hagan, no importa cuán enemigos sean tuyos. Puedas amarle como Jesús mandó al maestro de la ley, amar a un samaritano. No es que seas un samaritano que ayudes a alguien que está en la orilla del camino. Es que puedas ser tú un maestro de la ley, que puedas amar a aquel que es diferente a ti. Y en eso nosotros hemos tenido escuela de amar a personas que nos adversan, de recibirlos y no nos acordamos ni de todas las cosas que hablan mal de nosotros, y poder abrazarlo y bendecirlo, y después nos acordamos, hoy sí, pero Dios les bendiga. La escuela fue para ustedes y también para nosotros. Hemos aprendido mucho. Ahora, next es tu fe. El siguiente nivel, vamos a otro plano, vamos a otra cosa. Y eso no significa más rango, no. Eso significa otra cosa. Eso significa
vamos a otra cosa. Eso significa que cada uno de ustedes, ¿qué? A otra cosa. Ya, esto ya mucho tiempo aquí, ahora hacer algo más. Vamos a orar porque hoy tenemos también Santa Cena. Y es un momento especial, ¿no? La Santa Cena fue cuando se llegó la última reunión de Jesús con sus discípulos. Ya después pasó la cruz, pasó todas las otras cosas y ya pasó a otro nivel. Y vamos a tener hoy Santa Cena también. Nos ponemos de pie, vamos a orar porque Dios tiene muchas cosas para nosotros todavía. Señor, yo te doy gracias, Padre, por la oportunidad que me has dado, Señor, de compartir tu palabra de Dios en este lugar. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que están aquí, de los que no se encuentran, Señor, por las circunstancias que solamente tú sabes, Dios. Muchas cosas escapan de mi conocimiento, pero tú lo sabes todo y yo descanso en ti. Yo descanso en que tú tienes el control de todo, porque la vida de cada una de las personas que han pasado por este lugar la hemos puesto en tus manos y tú tienes un trato especial con cada uno de ellos, Dios. Bendice, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentran en este lugar, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que no está con nosotros hoy, Señor. Prospera su camino. Ayúdale, Señor, a conocerte cada día más, Señor. Tanto los que están aquí como los que no están, Señor. Y que puedan cada uno vivir una experiencia cada vez más profunda contigo, Señor. Que no sea suficiente lo que hasta ahora hemos conocido, porque tú tienes mucho más. Y ayúdanos, Señor, a buscar más, porque eso que tú tienes para nosotros, cosas que nadie ha visto ni oído, ni siquiera se le ha ocurrido en la mente a nadie, tú las tienes preparadas para los que te aman. Y queremos amarte para poder recibir todas esas revelaciones grandes y ocultas que tú has escondido de los demás. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que está en este lugar. Guárdalo, Señor, en el hueco de tu mano y ayúdale, Señor. Guíanos a todos nosotros en tu camino siempre hasta tu regreso. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por toda tu ayuda hasta este día. En el nombre de Jesús. Amén.